can monster mash. The monster mash. And do my graveyard smash. Hola, yo soy Ere. Y yo soy Draco, y esto es Invité. Y el día de hoy vamos a hablar de los íconos del cine en terror. Bueno, en general los íconos de terror, no solamente del cine, sino todos los íconos de terror, esos monstruos que no nos dejan dormir. Así que se pone interesante y entender por qué son íconos. Monstruos, criaturas, fenómenos. Y vamos a ver esta interesante evolución de cómo pasamos de algo demasiado gráfico, por así decirlo, en momentos clásicos a algo que ya es como incluso intangible, ¿no? Sí, y cómo se ha ido conceptualizando. Lo estamos dividiendo en dos partes, digamos la del cine ya animado como tal, y lo que era el cine viejito, blanco y negro, o historias aún antes del cine que empezaron en libros, como empecemos el caso de Frankenstein, que inicia el monstruo de Frankenstein. Reconozco que Frankenstein es el doctor, pero se le quedó ya coloquialmente el nombre. Inicia en un libro y la gente, pues cuando no había cine ni televisión, lo que hacía era leer, y era muy inmersivo todo esto, y pues sí, generaba terror. Y hemos llegado a la conclusión de que Frankenstein es el papá de los zombies, porque también es un muerto viviente, lo reviven a través de un rayo, tecnología, un poco místico el asunto, y empiezan a perseguirlo, porque a veces que Frankenstein no era malo, pero pues era un monstruo. Era incomprendido. Aparte, creo que también no dijeron que era doctor, ¿no? ¿Podía ser doctora? No, sí, es el doctor Sí, Frankenstein, sí, es hombre, sí. Pero lo escribió Mary Shelley, fue una mujer. Sí, lo escribe Mary Shelley, y después aparece la novia de Frankenstein, que yo no siento que sea tan buena secuela, pero es interesante, échale un ojo. Y es uno de los monstruos que siento que menos ha aparecido en el cine, y aún así sigue siendo un clásico, una referencia, por lo que implica. Es la historia del Prometeo, el Prometeo moderno que le dicen, porque pues se reconstruye, se hace un cuerpo a través de varios pedazos de cuerpo, y se le reinfunde la vida. Entonces por ahí tenemos un zombie de antaño, el papá de los zombies, que andaba pues haciendo cosas malas, y aparte con mucha fuerza y todo temible. ¿Y qué tan pregnante tuvo que ser para que actualmente aún nos sigamos poniendo los clavitos aquí en noche de Halloween? Y que no sabemos si hayan leído libros y sepan el contexto, pero sabemos que es Frankenstein. Otros íconos que tenemos: Hombre Lobo, las momias, los vampiros. Si querías hablar de tu ronco. Sí, los vampiros me dan mucha tristeza, porque el vampiro es una criatura mítica en muchos sentidos. Es muy sensual, no sexual, sensual, ahora lo han hecho sexual, porque tiene esta capacidad de dominar con la mirada a otros, de que su presencia imponía. Entonces tenía esta parte, sí, muy sensual, aparte de sus poderes, ¿no? Convertirse en lobo, convertirse en ratas, no reflejar sombra ni en los espejos, muy fuerte, puede volar, etc. Y el problema es que ese vampiro, que era el clásico, para muchos Drácula, pero hablamos en general del vampiro, lo han cambiado, lo han utilizado mucho como para decir voy a hacer una película de vampiros, pero lo cambian. Un ejemplo clásico, y no tengo nada contra el libro, pero sí contra el que digan que es un vampiro, es Crepúsculo. Porque el vampiro de Crepúsculo, la gente es que ya no es un vampiro. Sí se alimenta de sangre, si quieren, pero es que ya ni siquiera se la toman como tal. Brilla en el sol, ya no tiene esto de que el sol lo destruía. La plata no le hace nada. Y el vampiro está muy asociado a todo lo que es pues, la parte cristiana. Le tiene miedo o le afecta la plata por las monedas de plata que recibió Judas cuando traicionó. Le tiene ese terror a la cruz porque implica la religión a la cual él renunció. La historia original era de Vlad del Empalador, que mataba a sus víctimas, mató y empaló a miles de personas, pues supone que era como el diablo, el demonio encarnado. Y eso es lo que me da tristeza, que todo este ícono que se fue creando se ha desvirtuado mucho, y tenemos ahí unos vampiros wannabe, vampiros región 4, que digamos que le faltan el respeto a este ícono inicial. Pero no, es lo que pasa, y hoy en día tenemos unos vampiros bien raros, bien extraños, muy psicodélicos, pero igual es probar y experimentar. A mí no me gusta, pero yo soy un viejito ya amargado, seguramente es eso. Sí, que el comentario ahora es de, ay, esos son los vampiros que me chupa sangre. Entonces ese no era el punto del terror. El punto es que digas, no manches, no lo quiero ver ni en pintura. Pero pues también es interesante esa evolución, desvolución, ya sé, no lo sé. Ese cambio, esa mutación, sí, que se ha dado de lo que fue un Nosferatu a lo que es un hoy Edward Cullen se llamaba, ¿no? El de Crepúsculo. Sí. Otros íconos también del terror clásico, por así decirlo, que de hecho no son tan tal vez nombrados.
Uno que sí, más o menos, El Hombre Invisible. De hecho, tenemos una película reciente que ahorita que es con tecnología y todo eso, y es de un Stoker, muy buena película, está muy, muy buena. Pero El Hombre Invisible también era como un monstruo. Pues la cosa es que es un científico que se hace invisible y se aprovecha de eso para hacer maldades, ¿no? Y siempre está esta idea de qué pasaría si en nuestro cuarto, durmiendo, alguien estuviera cerca, observándonos, haciendo cosas, moviendo, tocándonos, etcétera. Si da pavor. A la fecha luego sentimos que nos observan, entonces pensar que hay alguien ahí cerca era pavoroso desde ese punto de vista. Entonces sí, El Hombre Invisible también fue un icono del terror por mucho tiempo. Se perdió durante un rato, pero ha regresado con tecnología. Pero el que sí se ha perdido, y por yo creo que mucho, es el monstruo del pantano. No hablamos de Nessie, hablamos de el monstruo del pantano. Este ente acuoso, Verdoso. con la forma del agua. Sí, algo por bueno, el estilo ¿no? sería. Pero no. Sí, no, y aparte yo creo que también porque se han perdido los pantanos. Entonces es difícil tenerle miedo a algo que ya su ecosistema desapareció. Nos debe tener más miedo a él y a nosotros por los destructores que somos. Y los cocodrilos. Pero bueno, hablando de esto, tal cual el monstruo del pantano, ibas a la lista, pero aún así sabemos que es un icono y que decimos el monstruo del pantano y sí pensamos rápidamente en esta criatura que sale con algas del agua a matar a las personas. Entonces cuenta como icono clásico. Si lo ven en Hotel Transilvania, ahí están todos representados de manera animada, cómica, pero ahí están todos los iconos de los que estamos hablando ahorita. ¿Sí? Esos son como a los que le tenían miedo los abuelos y los abuelos de los abuelos. Les digo que se fue desde libros, esta plática e ir comentando poco a poco que se iban pasando así en generación las historias, hasta tiempos modernos donde ya hay cine, se representan algunos, vampiros sobre todo, se hacen sus películas, también Hombre Invisible que traía sus vendas, La Momia, etcétera. Pero de ahí ya pasamos a una época moderna donde la tecnología, efectos especiales nos permite llegar hacia otras cosas y también creo que como especie, como humanidad, nos dejó de dar miedo la oscuridad, porque antes piénsenlo, no había luz eléctrica, entonces pasarte de tu casa a la casa del vecino que vio 1 kilómetro allá su ranchito era de miedo. Hoy ya no es tan complicado y tenemos más miedo a un cholo navajeado que nos aparezca por ahí que a estos iconos. Pero aparece el nuevo terror. ¿Sí? Hay que darnos miedo de otra manera. ¿Cómo cuál? Como los muñecos diabólicos. Y justamente seguramente pensaste en Chucky, pero también tenemos a Annabelle y, bueno, Pedrito Fernández. La muñeca malita de Pedro Fernández, un clásico. Y recientemente Megan, que también entra en la categoría de muñecos diabólicos. Sí, un juguete, un muñeco que toma conciencia, se posesiona y hace maldades, y mata y hace todo esto que se ve en los que mencionó Ere. Y como hay un montón más, o sea, estamos con los más reconocidos, pero hay muchas historias en distintas libros, cómics, mangas, que van a eso, esa figura que se anima y nos anda queriendo matar. Ajá, es este muñeco que de repente, es como jugar esto con lo bizarro de que es un muñeco, es muy tierno, lo quieres mucho, pero esta cosa tan tierna, tan bonita, tan inocente, te quiere matar o te quiere torturar o lo que tú quieras. Entonces de repente es como ese choque que dices así, bueno, está interesante, ¿no? Y por algo están tan de moda como lo están. Existía en el pasado el golem, era la historia del golem, una criatura hecha de arcilla que podía cobrar vida. Y yo en lo particular siempre he dicho que, por ejemplo, estos muñecos antiguos, los que los mueves y abren los ojos de la nada, el que sale también en Toy Story, que es la como araña con la cabeza, sí son bastante terroríficos. Esos bebés grandotes dan más miedo para mí que ganas de ternurita, pero... Ajá, aparte de hecho hay unos, a lo mejor han visto en TikTok, se hizo un caso muy popular de una chica que está como que cuidando una casa y hay como niños recargados así en la pared, como si estuvieran jugando a las escondidas, pero estos niños muñecos, como que sí juegan realmente a las escondidas y como que son almas de niños capturadas en estos muñecos, esculturas. Está muy interesante el caso, si pueden buscarlo, está muy bien. Pero pasando de los muñecos diabólicos, pasamos a algo que de hecho tomó fuerza en internet, entonces es muy reciente, y fue creado como, pues, tal vez no por historiadores, no tal vez por literaturistas, sino por personas completamente comunes y corrientes, como nosotros, las creepypastas. Sí, Slenderman es uno de los casos más reconocidos. Y estas creepypastas son estas historias que surgen de quién sabe dónde. O sea, y de quién sabe dónde me refiero a... Es difícil ubicar esa primera historia, pero es fácil creerlas. ¿Sí? Nos convencen de algo que está pasando.
a través de un poco videos fake, audios, historias, gente involucrada, gente actuando, pero que no lo parece. Entonces vamos siguiendo todo este desarrollo de la historia y nos va empezando a dar cosita, porque sí son cosas que uno diría, pues sí, sí podría pasar. No todo tiene que ser demoníaco, no todo tiene que ser posesiones o diabólico. A veces la pura historia de lo que vivimos en el día a día puede ser suficientemente terrorífica. Y que justamente se mete en el colectivo. De hecho, justamente la historia de Slenderman se puede rastrear, por así decirlo, que fue como en un concurso de edición fotográfica donde una persona puso a este ente ahí atrás de unos niños. Pero después, curiosamente, bueno, salió una historia, pero de ahí salieron testimonios reales de personas. Es que yo vi a Slenderman, es que se perdieron en el bosque y estaba Slenderman. ¿Cómo lo veían? Se metió en su colectivo completamente, ¿no? Entonces se empieza a volver un ícono tal cual del terror. O le empezamos a dar esencia. Hay una teoría muy interesante de los tulpa. Los tulpa son unos monstruos, unas criaturas que supone que se van creando porque creemos en ellas. Les vamos dando, solamente por pensar en ellas, forma, conciencia, hasta que llegan a tener cuerpo real. Esta es la teoría de los tulpa, es muy interesante. El Slenderman podría ser de alguna manera una de estas criaturas, un tulpa, soluciones, de que todos creemos y lo vamos apoyando poco a poco. Hablando ahorita en septiembre que tiembla porque pensamos mucho en el temblor, a ver cómo nos va el 15. ¿Quién sabe? Vamos a dar el grito. También tenemos los asesinos, los zombies, los aliens y los animales. Animalitos, ¿sí? Piensen en, hoy en día está en el cine Megalodón, pero también hablamos de piraña, tiburón, anaconda, cocodrilos, las aves de Hitchcock. Entonces hay un montón que es simpático porque es nada más un animal que lo podemos ver en el día a día, que tal vez no sea tan terrorífico, pero en ciertas condiciones se puede ver algo, como es el caso de las aves, de mucho miedo. Insectos también, hay mucha gente que tiene langostas o arañas, o sea, aracnofobia. Hay una película de aracnofobia con la araña más falsa del mundo, pero bueno, pero sí esta idea de dar la mosca es muy bueno también. Ajá, o los insectos. Y es muy curioso justamente este tema de los animales, o por ejemplo también el de los muñecos es muy interesante porque realmente de cualquier cosa que tú veas lo puedes generar o transmutar a algo que tú quieres. Por ejemplo, vamos a pensar, ahorita estoy viendo una botella de agua, a lo mejor hagamos el agua que es algo malo. ¿Cómo podrías hacerlo? Y lo que también comentábamos, las historias de lo que pueden ser problemas de la misma naturaleza, como el volcán que se destruye o cosas que aparecen y conocemos, males biológicos, zombies biológicos, a veces también ha pasado, y ya vivimos una pandemia, entonces sí podemos tenerle miedo a esos casos. En la pandemia vivíamos en terror de que tal vez nos vamos a morir todos mañana, no teníamos información y sí hubo mucho caos al inicio. Hoy en día ya estamos un poco más enterados, más controlados, pero podemos llegar a ese terror. Recordemos lo que pasó cuando se transmitió, se me fue el nombre del autor, pero el programa de radio, el de la Guerra de los Mundos, que decía que en ese momento nos estaban invadiendo. Era una radionovela, se estaba nada más narrando el libro como tal y actuando, pero la gente que prendió su radio y no se enteró, cuando no había televisión y el radio, todo lo que había, se espantó y de veras pensaron que estábamos siendo invadidos, a pesar de que durante el programa varias veces avisó: esto es nada más una interpretación, no es real. A pesar de eso, la gente corrió a las calles, se sintió súper mal, se andaban muriendo, etc. Entonces, nos puede pasar eso, aunque creemos que somos muy modernos, también quedamos en eso. Pregúntenle a la pandemia. Como las imágenes con inteligencia artificial, ¿no? Que de repente sacan criaturas y tú dices, no manches, ¿cómo puede estar eso ahí? Y es como que, es fake. Pero pues sí, empezamos a crecer después de la tecnología y nos enteramos después, pero ya generamos un pánico que no estaba ahí, nunca las estuvo. Creepypastas, lo que pasa en TikTok, etc. Ahora, la pregunta ya casi para acabar: ¿qué hace ícono a un ícono del terror? Hablando gráficamente, hablando, o sea, del diseño tal cual de nuestro personaje, algo que puede hacerlo ícono, y no hablando, o sea, hablando del terror, hablándolo como un ícono de personaje, lo que es la silueta, que sea muy reconocible, que tenga esas proporciones muy distintas, ¿no? Que si de repente tiene la cabeza muy grande, bueno, que no todo sea grande, que a lo mejor algo sea algo muy particular. Slenderman, los brazos son muy largos y eso no concuerda mucho con que su cabeza es pequeña y las piernas también muy largas. Eso hace un personaje interesante y como gustoso a la vista. También saber un poco de hacia qué público vas, ¿no? Para que puedas como poder conectar con el personaje y así hacer que tenga todavía más fama o más crédito este personaje gráficamente. Pero ¿qué lo hace un ícono? No hablando de la gráfica.
Pues decíamos el imaginario social, en el colectivo social. Nosotros, siempre hemos tenido miedo a muchas cosas. Empezamos a darle esa forma, el miedo al hombre lobo. En su inicio, hoy tenemos un hombre lobo que es antropomorfo, ¿no? Es decir, cabeza de lobo y cuerpo de lobo, todo peludo y eso, pero tiene esa parte. Sin embargo, antes, el hombre lobo original solamente era un hombre que se transformaba en lobo y ya. Pero un lobo, pues, tamaño caguama. Entonces, era ese miedo porque en ese entonces había lobos en cualquier lugar que sí se comían a los niños y a las personas. Entonces, siempre hemos tenido miedo a muchas cosas. Al irlas uniendo, al ponerse en una situación donde estamos en total desventaja como un vampiro que no tenemos nada que hacer con él en el día a día, entonces se van empezando a convertir en criaturas épicas y después es el imaginario, lo que todos le vamos abonando a esas historias, lo que hace que se conviertan en íconos, porque han existido muchas, algunas aparecen, pero otras, como decíamos, Frankenstein, todos lo ubicamos, todos lo conocemos, y tal vez no sea tan llamativo como otras criaturas, pero está ahí y eso lo convirtió en un ícono. Y el cine, la literatura lo retoma, les hace cambios y otra vez ahí tenemos todo esto. Así es. Entonces, para concluir, ¿cómo concluimos? Pues escríbanos cuál es su ícono de terror favorito, su monstruo favorito, cuéntenos cuál y por qué, eso es interesante. Piensen todo esto cuando vayan a hacer alguna historia de terror, recuerden y ubiquen qué tiene cada ícono como algo importante, para que pues, este programa espero les sirva para ello, e ir ubicando y ver qué nuevos iconos de terror podemos crear, porque ahí debe haber otras cosas que explorar. Veamos qué pasa, preguntemos si no en el terror cósmico, que ya hablamos de él, que es otro tipo de terror que ha surgido en últimas fechas, así que estén pendientes de eso. Y bueno, esto fue In Between y anímense a escucharnos. con terror.